Lo que no dice la lección como una contribución a la misma. Primera y segunda a los Corintios, unidad en Cristo, lección 3. Hay en la actualidad muchas iglesias, entre comillas, bajo un mismo libro, la Biblia. Llámense católicos, ortodoxos, protestantes, que a través del ecumenismo, entre comillas, busca la unidad entre ellas. Walter A. Elwell, en el Diccionario Evangélico de Teología Bíblica, define el ecumenismo como el esfuerzo organizado para lograr la cooperación y la unidad entre los cristianos. A nivel internacional, el Consejo Mundial de Iglesias representa el ecumenismo al declarar su propósito de esta manera. El Consejo Mundial de Iglesias es una comunidad de iglesias que confiesan al Señor Jesucristo como Dios y Salvador, según el testimonio de las Escrituras, y por ende procuran responder juntas a su vocación común para gloria del Dios único Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Incluso hay un movimiento denominado cristianismo bíblico, solo y únicamente Biblia, como dice en 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que contrasta este movimiento con el cristianismo cultural, el creyente nominal, que es más una identidad social que una transformación espiritual. Las escrituras presentan a una sola y única iglesia, un solo y único movimiento, una sola y única cultura. La carta a los Efesios dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. Esto es redención. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Esto es remisión. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esta es su esposa, su iglesia. Esto ha hecho por cada uno de nosotros para que seamos esa iglesia. También como lo presenta el libro de Apocalipsis. Dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. También en el mismo libro, pero el capítulo 5 dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Esta es su iglesia, según el orden de Melquisedec. Dios tiene establecido desde la eternidad, antes de traer a la existencia lo que no existía, lo que quiere: hijos, como su hijo. Hay un dicho milenario, algunos lo atribuyen a Filipo II de Macedonia, del siglo IV antes de Cristo, que dice: divide y vencerás. En política y estrategia militar consiste en debilitar a un adversario fragmentando sus fuerzas o fomentando divisiones internas. ¿Quién nos quiere debilitar y destruir? Desde que intervienen la preferencia, la parcialidad, la competencia y la regencia de la mayoría, hay problemas. No solo por los grupos, sino el liderazgo como posición, estatus, es una forma de poder. Siendo que el liderazgo no es cuántos te escogen ni cuántos te siguen, sino a cuántos sirves. El que ayuda ve la necesidad, mas el que sirve ve a quién servir, y se sirve solo y únicamente a Dios. Marcos 10, verso 45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido,
sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, ¿cuál es la solución para que no haya grupos? El servicio que no espera beneficio, el servicio sin expectativa por el servicio realizado. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. El servicio es siempre a Dios. En este caso es a Jesucristo. Y así servimos al prójimo. Para que nuestro servicio al que está en necesidad sea perfecto, ¿a quién tenemos que ver en el que está en necesidad? A Jesucristo. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hay un ejemplo en la Biblia que sucede esto. Dice: Y Esaú dijo: ¿Qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió: El hallar gracia en los ojos de mi Señor. Y dijo Esaú: Suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. No tienes necesidad. Y dijo Jacob: No, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, de Elohim, pues que con tanto favor me has recibido. Para que nuestro servicio al que no está en necesidad sea perfecto, ¿a quién tenemos que ver al que no está en necesidad? A Dios, a Elohim. Cerca de Damasco es rodeado de un resplandor de la luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La respuesta al llamado es extraña. Pregunta: ¿Quién eres, Señor? Al parecer conocía más de un Señor, como Pedro, que en su primer discurso en Pentecostés lo identifica. Dice: Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor, Curios, y Cristo, ungido. En la primera carta a los Corintios presenta también al Padre y al Señor Jesucristo. Dice en el versículo 9: Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Es decir, el compromiso es con el Señor Jesucristo. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Al pueblo de Babel, que había empezado a construir la ciudad y la torre, Dios bajó a observarlos. Dice: Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: Si como un solo pueblo que habla el mismo idioma han comenzado a hacer esto, nada de lo que planeen hacer les será imposible lograrlo. Un solo pueblo, un mismo parecer, que significa unidad, compromiso, un solo objetivo, que habla el mismo idioma, una misma mente, que significa propósito, inteligencia, disciplina. Lo que Pablo proponía era vivir con objetivo y propósito en el Señor Jesucristo. Este pueblo, el de Babel, era desobediente. No querían dispersarse. Es decir, negarse a obedecerlo es tan malo como la brujería. Hacían las cosas con objetivo y propósito,
para hacerse de un nombre, tercos y hacer la voluntad propia. Es como el pecado de adorar ídolos. La iglesia primitiva se reunía en casas y no había como ahora diferentes creencias. Llámense capillas, templo, iglesia, catedral, salón del reino, etc. Es la Iglesia Católica la que empieza con la centralización de los creyentes en un edificio, al que llaman iglesia, capilla, catedral. Toman esta idea del templo judío, donde la vida del judío giraba en torno a los servicios en el santuario. La iglesia que se reunía en casas practicaban la coinonía. La primera vez que aparece coinonía es en Hechos 2:42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La sabiduría humana se basa en lo que se puede observar con los sentidos y a partir de ellos elaborar con la razón. Dice el apóstol Pablo, y es que Cristo no me mandó a bautizar, sino a anunciar la buena noticia, y no me mandó a anunciarla con palabras elegantes. Si yo hago que la gente se fije más en mí que en Cristo, su muerte en la cruz no servirá de nada. La sabiduría de Dios se basa en quién es Dios y nos es revelada por su Espíritu. Así como nuestro Espíritu conoce nuestros pensamientos, el Espíritu de Dios conoce hasta lo más profundo de Dios, sus pensamientos. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque, ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. Es decir, sabiduría de Dios es ser espiritual. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Dice en Hebreos el apóstol Pablo, que hay que ser maestro para ser maduro. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Agape es madurez espiritual. Por nuestra relación con el Espíritu Santo, que se pide al Padre en forma personal que lo envíe como agente regenerador, ¿qué es lo que necesariamente hemos de recibir y qué es lo que no necesariamente hemos de recibir? Lo que no necesariamente hemos de recibir son los dones, porque el Espíritu lo da a quien Él quiere. El fin de la obediencia es el servicio, y se sirve solo y únicamente a Dios.
Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Como piensas, es como vives. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Porque ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. Para pensar y vivir como Cristo es necesario el Espíritu de Dios. ¿Qué se espera de nosotros? Dice Pablo en 1 Corintios 4. Dice, ténganos los hombres por servidores de Cristo. La palabra que utiliza para servidores en griego es hiperetas. Esto significa literalmente remador de segunda, en el sentido de alguien que rema en una gran galera. Los remeros de segunda sirven a Cristo, el almirante. Esta palabra hiperetas describe a un siervo subordinado, como alguien que actúa siguiendo instrucciones y no hace preguntas, alguien que lleva a cabo la tarea que se le ha encomendado sin vacilar, y alguien que solo rinde cuentas ante aquel que está por encima de él. También dice que debemos de ser administradores de los misterios de Dios. Otro sinónimo de administradores es mayordomo o economos, que era el encargado de una casa, de administrarla. Pero en este caso es de los misterios de Dios. La sabiduría escondida de Dios, verdades reveladas en la palabra. Eran responsables de dar y compartir verdades para que se cumplan en nuestras vidas los propósitos de Dios, nuestra restauración. Un estilo de vida que no se restringe a la iglesia, en el edificio, es en el diario vivir. El servicio al que está en necesidad como al que no está en necesidad. Cuando se enojan los discípulos con Juan y Santiago por la petición de su madre para ellos, que sus dos hijos se sentaran junto a él en su gloria, uno a su derecha y el otro a su izquierda en su reino. Entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Poder que deriva del estatus, la posición para controlar personas. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. La palabra que se usa para el servidor es diáconos, que se refiere al siervo en relación a su labor, a lo que va a hacer, a lo que tiene que hacer, el cual sirve en su tiempo libre. Es decir, la manera en que Dios nos hace grande es mediante el servicio. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. La palabra que se usa aquí es doulos, esclavo. El servicio en relación a su dueño, a su amo. Es por ello por lo que el primero, el líder, no es cuántos te siguen, sino a cuántos sirves. Cristo mediante su asignación sirvió a muchos. El sufrimiento que padeció el Señor Jesucristo se lo infligieron su propia gente, sus connacionales, los de su propia iglesia, las ovejas perdidas de la casa de Israel, mientras que no recibieran la promesa del Padre, que oísteis de mí. Estaban circunscritos a Jerusalén, Judea. Jesucristo les dice, mirad que os envío como ovejas en medio de lobos. En el mundo tendréis aflicción, mas después de la promesa, en ellos ya pueden ir a Samaria y al resto del mundo. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese.
sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Hasta aquí nuestra contribución a la lección.